El Señor nos dio una excelente apertura esta mañana y pedimos a Él que prosiga hablando con nosotros en este segundo mensaje. Y el segundo mensaje se titula Los ministros del nuevo pacto. Esta mañana yo hablé, pero no leí. Y quería leer con ustedes Mateo 19, del 27 al 30. Mateo 19, 27, versículo 27 al 30. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Marcos, capítulo 10, versículo 28. Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Aleluya. Acá está profetizado con respecto a nosotros. Nosotros somos los últimos. Somos de la 11ª hora. Nosotros somos de la última hora. Aleluya. Tenemos la gran oportunidad de ser los primeros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrando en el ministerio de Juan. El ministerio de Juan, como dije esta mañana, no es para los que viven en la carne, para los que viven en la letra, como Jesús dijo en Juan 5:39 a los judíos: ustedes examinen las Escrituras porque piensan que en ellas tendréis la vida eterna, pero no quieren venir a mí para tener la vida eterna. Y porque quien da vida es el Hijo, es Jesús, el Cristo. Por lo tanto, hermanos, el ministerio de Juan es para aquellos que van hasta el Señor Jesús, que viven en el Espíritu,
y salen de su esfera terrena y van hacia la esfera de la fe y viven en el Espíritu y pueden ver las cosas invisibles. Y en las cosas invisibles están las cosas de Dios. Por lo tanto, el ministerio de Juan no es para principiantes como muchos creen. Un siervo de Dios muy respetado por nosotros nos ayudó, nos ministró en los años 70, 80, y él mismo dijo que con respecto al ministerio de Juan, él decía que aún estaba en el estado de jardín de infantes. Él no tenía la noción exacta de lo que era el ministerio de Juan. Él también decía, en aquel tiempo, yo considero ese siervo de Dios el mejor especialista sobre el ministerio de Pablo. Él conoce mucho sobre el ministerio de Pablo. Pero él dijo que el ministerio de Pablo nos lleva para un lugar donde podemos abrir ventanas y puertas para ver los cielos. Pero el ministerio de Juan nos lleva para los cielos sin ventanas y sin puertas. Hermanos, estamos comenzando a entrar en el ministerio de Juan. Y el ministerio de Juan es para los íntimos, para los 12 apóstoles, para los 12 discípulos, aún sacando uno que traicionó a Jesús. Claro que ese uno, más tarde, en Hechos capítulo 1, fue llenado ese lugar por Matías. Pero cuando Jesús abrió su corazón, Él reveló la palabra para los 11. Por eso, el ministerio de Juan, hermanos, es para los íntimos, para los que tienen intimidad con el Señor, para los que dejaron, por amor al Señor, por amor al Evangelio, dejaron casas, campos, tierras, hermanos, hermana, padre, madre, mujer, para seguir al Señor. Ya dije, esta mañana no significa que usted abandonará su trabajo, va a abandonar su esposa, su marido, su casa. No. Al contrario, usted todavía será aún más diligente. Usted tiene que trabajar mejor aún delante de esta visión. Pero el Señor necesita, son personas que realmente están percibiendo que la carrera en la que usted está entusiasmado a proseguir, quizás tú estás en una etapa que se está abriendo todo para ti. Está teniendo la mayor oportunidad de tu vida para que su carrera avance. Y en este momento, como todos nosotros, yo también pasé por eso. Parece que aquella carrera, mi carrera, el sueño de mi vida, era la cosa más importante en mi vida. Pero hermanos, el tiempo pasará y verá que eso no vale mucho. Lo que vale realmente, hermanos, es que nosotros ganemos muchas veces más en la vida actual y heredar en la era venidera la vida eterna. Aleluya. Por eso Pablo dijo que todo consideraba como pérdida, como basura para ganar más a Cristo. En esta mañana, cuando convoqué a todos ustedes a ser
parte de los llamados, de los escogidos, de que dejaron todo para poner la voluntad de Dios en primer lugar. Y Dios necesita de esos para avanzar. Aleluya. Con su obra. Nosotros hemos predicado el Evangelio, un abordaje maravilloso. Puedo orar por usted. Y ahora podemos parafrasear el Señor preguntándote: ¿puedo contar contigo? Si el Señor un día, en su madrugada, fuera despertado sin saber por qué, el Señor te dirá: ¿puedo contar contigo? Tú que estás entusiasmado con tu carrera, estás entusiasmado con la esposa con que te vas a casar, con el marido, con los hijos que nacerán, entusiasmado con tantas cosas. Un día el Señor te aparecerá y te preguntará: ¿puedo contar contigo? Dios tiene una economía para ser ejecutada. Dios tiene un plan para llevarse adelante. Y crea, hermano, es una cosa maravillosa la que nos espera. Cuando usted pueda ver que el ministerio de Juan, lo que te quiere presentar, nada valerá más la pena que eso. Todo perderá su valor, perderá su color. Usted verá lo que realmente el Señor hizo, proyectó, planeó para ti. Señor Jesús, aunque nosotros seamos pocos, pero el Señor nos reservó. Yo voy a leer, antes de entrar en el mensaje propiamente dicho, voy a leer Lucas 12. Lucas 12, 32. Somos los pocos, pero el Señor nos preparó como su iglesia. El Señor nos hizo pisar en la base correcta, que representa la base de inclusión a todos los hijos de Dios. Por eso es que Dios nos ha dado su palabra profética. Entre tanto, nosotros no somos un grupo numeroso, pero nuestro papel es de introducir el reino de Dios acá en la tierra. Nuestro papel, hermanos, es de llevar muchas personas a tener la oportunidad de madurar, de entender la voluntad de Dios. Porque lo que se entiende de la voluntad de Dios hoy es muy superficial. Necesitamos del ministerio de Juan para entender cosas elevadas para nosotros. Gracias a Dios que en este ministerio estamos empezando a caminar. El Señor nos abrirá muchas cosas aún, pero el Señor quiere nos dar su reino. Lucas 12, 32. Vamos a leer del 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? Son las cosas que todo hombre anda buscando ansioso. Todo hombre que queda preocupado, inquieto por lo que hemos de comer, lo que habremos de beber, por lo que habremos de vestir. Nuestro futuro, la seguridad financiera,
futuro de nuestros hijos y la seguridad de nuestros nietos y bisnietos son los gentiles que se preocupan por estas cosas. No somos llamados y escogidos para quedar preocupados con todas esas inquietudes. Fuimos llamados para llevar a cabo la voluntad de Dios, que es traer su reino. Somos un pequeño rebaño. Pero, versículo 32, Jesús nos alienta. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Voy a repetir. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Dios preparó el reino para nosotros como galardón. ¿Quién está dentro? Aleluya. Yo estoy dentro. Lucas 22. Lucas 22, 24. 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sucede eso entre nosotros o no? A veces surgen esa discusión de quién es el mayor en la iglesia, en la obra del Señor, la jerarquía. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Aleluya. Mas no así vosotros. Mas no así vosotros. En este mundo, los grandes dominan sobre los pequeños. Los poderosos dominan sobre los pueblos. En la historia de todos los reinos de este mundo, en la historia de todos los imperios que pasaron por la tierra, sin excepción, hay una historia de traiciones, una historia de disputas por el poder, de asesinatos para tomar el poder, una historia de sagacidad, usar de estratagemas, de estrategias para conseguir el poder. Tomar a alguien para que el otro pueda subir. No solo los imperios y los reinos, en su empresa. En los gobiernos, sea federal o estatal, municipal, en su empresa, para no decir, hermano, en tu iglesia. Disputas por el poder. Cuando sube uno más joven, estoy siendo amenazado por él. Yo hago de todo para disminuirlo. Pero hermano, no estamos en el mundo. La iglesia no es el mundo. La iglesia es el reino de Dios. No es así entre vosotros. Por el contrario, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿Quién está en la mesa o el que sirve? ¿Quién es el mayor?
Quem está à mesa esperando ser servido? ¿El que está en la Quem mesa serve? sentado o el que sirve? No mundo, En el mundo, quem está à mesa, quien está en la mesa es el mayor. mas na igreja, Pero en la iglesia, quien sirve es el mayor. então não disputa o poder na igreja. Entonces no dispute por el poder en la iglesia, en la obra del Señor. Quiere ser el mayor, Seja quem serve. sea quien sirve a los otros. Pois Aleluya. no meio de vós, eu sou como quem serve. Porque yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús no vino para ser Olha servido. só, agora é para nós, hein? Ahora para Os nosotros. escolhidos. Pero vosotros, 28, Vós sois os que vosotros têm sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. falando para os 12, Acá está hablando a los 12. tirando o traidor, Sacando al traidor quedó 11. Son los que pasaron con el Señor, dejando todo para seguirlo, todas as tentações. pasando por todas las pruebas juntamente con el Señor. Y el versículo 29, Pai me confiou, yo pues os asigno un reino, e eu, como mi Padre me lo asignó a mí, assim como meu Pai, así me como confiou mi bem, Padre e eu me lo asignó, lo confio. yo también os asigno, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. Aqui é diferente, irmãos. Acá es diferente, hermanos. Aqui é diferente. Acá es diferente. No mundo, o En maior espera el o menor mundo espera que el menor le servir. sirva, No reino de Deus, pero en el reino de Dios el mayor sirve al menor. na véspera, En la víspera de su muerte, na última ceia, en la última cena, em João capítulo en Juan 13, capítulo 13, eles estavam todos no recinto mobiliado ellos estaban todos en una habitación preparado com seus 12 para que discípulos Jesús tomar a última ceia, con su discípulo tome la última cena, para dizer. porque Jesús tenía palabras importantes para decirles. Indicado, saiu. Judas Iscariote fue el indicado y salió y quedaron los 11. Estavam 12. Pero antes que Judas salga estaban 12. Y en ese lugar Havia nenhum servo, no nenhuma había serva. ningún siervo ni ninguna sierva para lavar los pies de ellos. Havia costume, Había una costumbre en la época porque eles todos ellos andaban com sandálias. con sandalias. Não tinham esse sapato que No vocês tenían têm. estos zapatos que hoy tenemos cerrados muy lindos. E não tinha Y no as tenían estradas las calles pavimentadas, pavimentos como nós temos como hoje. hoy tenemos. Você suja pouco Ustedes ensucian un Primeiro, poco los porque você tem pies. sapato fechado. Primero porque Segundo, porque onde tiene su pisamos zapato é cerrado pavimentado. y aún porque donde pisamos es pavimentado, tiene Mas revestimiento. naquela época, Pero en tudo aquella era época todo era un suelo de tierra, barro. algumas estradas romanas Algunas calles romanas eran pavimentadas con granito o con mármol, mas a grande pero la parte gran parte era tierra mismo. poeira. Calor, polvo. Imagina pó Imagine misturado com suor do polvo mezclado con el sudor de los E na pies. chuva, Y en las lluvias, grama. barro. Seus pés Sus pies, sus sandalias, é totalmente lameados. lleno de barros, Como você consegue embarrados. comer uma boa refeição ¿Cómo com comer os pés una buena cena con los pies sucios, llenos de barro, cheirando mal? oliendo mal, sudor, polvo? Então, Entonces era hábito naquela era el hábito en aquella época que los siervos o las siervas lavaran los pies a los convidados nobles, estavam 12. pero estaban 12 y más Jesús. Não tinha servo, não tinha No tenía serva. siervo ni siervas, Teriam que lavar os ellos tenían que lavarse los pies. pés. Quem lavaria os pés? ¿Quién lavaría los pies? O maior El mayor. no mundo. En el mundo espera por el menor, ¿no es cierto? Provavelmente Probablemente Pedro Pedro esticou seus pés. estiró sus pies. Felipe? Felipe, Não. Bartolomeu? no. Bartolomé, Quem mais? ¿quién más? Quem vai lavar os meus pés? ¿Quién lavará mis pies? Cadê o menor? ¿Dónde está el menor? Eu não vou lavar.
Ah, no, yo no voy a lavar los pies, yo soy el mayor. Jesús se ciñó entonces con una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Hermanos, es así en el reino de Dios. En el reino de Dios todo es diferente. El ministerio de Juan todo es diferente. No esperes ser servido. Dios quiere que tú aprendas a servir. No esperes por el menor. Te da una regalía por ser mayor, sino sea aquel que se humille y sea el menor. ¿Están entendiendo que hemos adquirido una nueva cultura en el reino de Dios? Los gobernantes de las naciones, ellos gobiernan, pero en el reino de Dios es diferente. Vamos a vivir la vida de la iglesia maravillosa. Señor Jesús. Estos son solo palabras que no pudimos hablar antes. Ahora estoy complementando. Ahora me gustaría hablar sobre los ministros del nuevo pacto, que es el título del tema general de la conferencia. Los ministros, en cada época, Dios tuvo sus ministros que llevaron a cabo el ministerio del nuevo pacto. Hoy, Dios tiene un ministerio del nuevo pacto esperándonos para que sea ejecutado, sea llevado adelante. El ministerio en que estamos es el ministerio de Juan. Dios espera por ti. Dios espera por mí para que ese ministerio sea llevado adelante, para que la obra de Dios sea hecha, para que Dios pueda terminar esta era e introducir su reino, e iniciar el reino de su Hijo de paz, de justicia, de los 1000 años. Y Él dará el galardón a los escogidos, a los que hicieron la voluntad de Dios, y es los que hicieron suceder todas estas cosas. Tú serás galardonado. Dejaste todo y seguiste al Señor. Entonces Dios quiere prepararte para eso. Entonces, antes de prepararte para eso, Jesús fue un ministro, fue el primer ministro del nuevo pacto. ¿Fue o no fue? Y la obra de Dios, hecha por medio de Jesús, la primera lección que un ministro necesita aprender es con respecto a la palabra de Dios. Yo quiero dejarle a usted, a ti, muy claro en cuanto a eso. Tú necesitas aprender de que la palabra de Dios es la que ejecuta el ministerio del nuevo pacto. Por lo tanto, tú necesitas tener claridad sobre cómo Dios opera por medio de su palabra. Entonces, Juan capítulo 3, 14. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Señor Jesús. Juan 3, 14. Me gustaría antes de entrar en eso, vamos a leer primero Deuteronomio 18. La obra de Dios es hecha por la palabra de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesús, según el Evangelio que Juan escribió, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra
que es el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la palabra constituye el elemento más importante para el trabajo de Dios. Yo les voy a decir, adelantándome, la palabra es un vehículo. La palabra es un medio por el cual Dios consigue dispensarse a ti. La palabra es el vehículo, es un camión cargado de la vida de Dios, de la naturaleza de Dios, llegando hasta ti. Depende cómo tú recibes esta palabra. Si ese camión que es la palabra, llegando con toda la realidad divina, la naturaleza de Dios, la vida de Dios, hasta ti, llega a tus oídos, pero tú estás distraído con WhatsApp, estás preocupado con tu negocio, tú no tendrás corazón para oír esa palabra. El chofer del camión va a llegar hasta tu puerta y estará cerrada. Entonces ese camión se irá y llevando toda su carga preciosa. Pero si cuando esa palabra llegue hasta ti, golpea la puerta, y esta puerta primero es su oído, y usted dice, deja entrar. Usted dice, yo quiero recibir. Recibo ese camión, recibo esta palabra y su contenido es precioso. Ahí él viene para el segundo portón. El segundo portón es la puerta de su corazón. Su mente necesita aceptarla, pero su mente está muy ocupada con otras cosas. Su mente está preocupada con el negocio que cerrará mañana, con las deudas que tienes que pagar. El corazón, que es el segundo portón, está cerrado, entonces el camión no podrá descargar su contenido, su producto maravilloso. Pero si su corazón dice, tu mente dice, es la palabra de Dios y quiero recibirla, entonces abre su segundo portón. Después no hay más portón, porque la mente decide, va a abrir, la emoción va a amar esa palabra y la voluntad va a tomar la decisión de aceptarla. Esa palabra entra en su espíritu, nutre su alma y recibirás más elementos divinos en su ser. Crecerás un poco más. Entonces, la palabra de Dios es el vehículo para traer Dios a nuestro ser, a nuestra persona. Por eso la palabra de Dios es todo en nuestra vida. No es una palabra doctrinaria del hombre, no es teología del hombre, sino la palabra de Dios. Por eso Dios necesita de su profeta que hable la palabra de Dios. No es las palabras del hombre, porque las palabras humanas no valen, no hacen ese trabajo, sino es la palabra de Dios. Por eso en Deuteronomio 18, versículo 15, está escrito en la ley de Moisés. Deuteronomio forma parte de la ley de Moisés. Versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Aleluya. Abre el portón. Abre el portón. Reciba la palabra. Recibe en sus oídos y en su corazón. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará lhes falará todo lo que yo le mandare. ordenar. Amén. Hermanos, este profeta Não tem liberdade no tiene libertad de hablar lo que él quiere. Este profeta va a hablar todo lo que Dios Padre quiere. porque Deus porá na sua Porque boca Dios pondrá en su boca sus palabras, que es la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, a responsabilidade. veamos la Vou aproveitar responsabilidad. para todos os irmãos Voy a que aprovechar profetizam na igreja. para hablar a todos los hermanos que profetizan en la iglesia. No tenemos libertad de hablar nuestra propia palabra. Nosotros solo tenemos derecho de hablar la palabra que viene del Señor. Y lo que viene del Señor por medio de su canal es la palabra profética. Y esa palabra que viene de Dios, esa palabra es la que hará la obra de Dios. Aleluya. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuando Dios usa su profeta, que en este caso es Jesús, si alguien no oye, va a tener que rendir cuentas con Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, hoy en el ministerio de Juan, si nosotros no conocemos este principio de la palabra de Dios, del profeta que habla la palabra de Dios que él ordena, no conseguiremos entender ni entrar en el ministerio de Juan, y este es el primer punto que un ministro del Nuevo Pacto tiene que entender y tener claridad. Versículo 46. Vamos agora abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 5, 46. versículo 46. Porque si creyeseis a em Moisés, Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. onde Moisés escreveu a respeito ¿Dónde escribió Moisés respecto a Jesús? ¿Cuándo? que Moisés Es que Moisés escribió con respecto a Jesús en la ley, no Antigo Testamento. en el Antiguo Testamento. Eu acabei de ler. Yo terminé recién de leer Deuteronomio 18, 15 y 18, ¿no es cierto? Versículo. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. 5. 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Capítulo 5, 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Cómo tú puedes saber que Jesús es un ministro del nuevo pacto enviado por Dios para traer la palabra de Dios? Es que sus palabras se concretaban, se cumplían. Hermanos, la obra de Dios es hecha por la palabra de Dios. ¿Y cómo tú sabes si es la palabra de Dios? Cuando esa palabra se cumple. Gracias a Dios, hermanos. Hemos recibido palabra profética en estos años. Tantas palabras proféticas se completaron. Gracias a Dios, el Señor nos dio la manera de abordar a las personas. Yo cuando era joven quería mucho ser un evangelista predicando el Evangelio. Pero tímido como era, sentado al lado de alguien. El Espíritu me constreñía. Necesitas hablar del Señor a esa persona. Pero Señor, ¿cómo lo abordo? Mi timidez no me deja. ¿Cómo hablaré a Él? Y a veces yo tenía coraje y hablaba a la persona. Y a veces estaba bien, otras veces
sabia como entrar. Yo no sabía cómo entrar en su vida. Mas, irmãos, o Pero Senhor hermanos, nos deu el Señor nos dio un camino tan bueno, uma abordagem un abordaje tan maravilloso que muitos irmãos aqui estão praticando. que muchos hermanos acá están practicando. Posso orar por você? ¿Puedo orar por usted? Você tem algum item ¿Tú tienes específico? algún ítem específico que necesitas de oración? Quero orar por você. Yo quiero orar por ti, Irmãos, hermanos. quase que fatalmente, 100% Casi das que pessoas, fatalmente 100% de las personas tienen algún problema muitas dessas pessoas y aqui justamente naquela manhã havia pedido a Deus que habían aparecesse esas na vida personas dela, pedido a Dios que apareciera en su vida resolvido para que se resuelva sus problemas en su vida. encontra Y, você. y se encuentra contigo que le dice, ¿puedo orar por ti? Eu tenho dito para os irmãos, Yo he dicho a los hermanos, os irmãos de São Paulo, los tomaram hermanos muito de San Uber, Pablo toman mucho Uber e o motorista de y el Uber chofer del Uber virou nossa vítima, se volvió nuestra víctima, certo? ¿no es cierto? Não precisa nem manusear dinheiro, porque é tudo ali no No, pelo nece- aplicativo no necesita manosear dinero porque es todo por el aplicativo. da viagem. Entonces todo el tiempo del viaje está disponible para hablar del Señor. Quantos de nós já Entonces, ¿cuántos de nosotros orar por você? ya les dijimos, puedo orar por usted? E algumas dessas pessoas Y algunas de esas personas, con lágrimas, dizendo diciendo que que estavam exatamente estaban exactamente necesitando esa oración. deixamos jornal, Y dejamos un periódico, deixamos livro, dejamos un libro, contacto, un contacto, não é? ¿no es cierto? Irmãos, Gracias a Dios, yo creo, hermanos, deve ter alguém aqui que debe haber algunos acá audiência, en esta audiencia, alguien que vino por causa de esa oración. Aleluya. não é maravilhoso? ¿No es maravilloso, hermanos? Milagres Milagros sendo operados. están sucediendo. Algunos Revelaram revelaron que que estavam a ponto de estaban a terminar punto com a sua vida. de suicidarse, no tenían sentido su vida. Sin Dios nuestra vida no sirve, no tiene sentido. No tenemos realidad sin Dios. Gracias a Dios, Dios es la realidad, Dios es la verdad. Entonces estamos llevando la vida de Dios para las personas, Dios para las personas. O expolibro, El expolibro, que nos mês de setembro que en el mes de septiembre del año 2018 não era uma realidade. no era una realidad en nuestro medio. Teníamos transformado seis ou até 8 ônibus hasta em 8 Expolibro, ómnibus en mas isso Expolibro, tudo ficou no passado. pero todo quedó en el pasado. Pero comenzamos a orar al Señor, queremos restaurar este proyecto tan maravilloso que ha levantado tantas iglesias, tantas personas conocieron la vida de la iglesia por medio del Expolibro. Está tudo em Ahora está todo parado. Entonces oramos al Señor de setembro de septiembre del 2018. Cuando llegamos a diciembre del 2018, el Señor ya nos había dado 3 camiones por R$30.000 cada por um. 30.000 reales cada uno. Não paga nem rodas. No pagan ni las ruedas, ni las E o cubiertas. Senhor Y el Señor nos entregou. nos entregó de regalo. 2 estão rodando. 2 ya están caminando. Do Uno norte en el norte está quase pronto. está casi listo. Quanto fruto ¿Cuántos deu o frutos expolibro? dio el Expolibro? Expolibro do Expolibro del Sudeste sudeste acaba de vir termina de venir do estado do Rio de Janeiro. del estado de Río de Janeiro. No Rio de Janeiro, En nós Río de achávamos Janeiro, ¿qué creíamos? que as cidades não eram tão Que las grandes, ciudades no eran tan pelas grandes quais o expolibro passou, por las cuales el Expolibro pasó, grandes efeitos. no tendrían Pelo grandes contrário, efectos. Por el contrario, o estado do Rio de Janeiro el estado de Río de Janeiro foi fue um dos que o Senhor uno abençoou de los mais. que el Señor más bendijo. Aleluya. Aleluia pelo expolibro. Aleluya por el Expolibro. As autoridades Las municipais autoridades municipales desde Minas Gerais desde Minas Gerais, Espíritu Santo e até aqui no y estado de São hasta Paulo, en el estado de San Pablo, algumas algunas autoridades municipais autoridades municipales entregaram nos entregaron moção de congratulação, de la aplauso
congratulación, el agradecimiento y el aplauso por los beneficios que el Expolibrio produjo en su ciudad. Varios presidentes de las cámaras municipales nos agradecieron. El intendente de Siete Lagunas de Minas Gerais nos pidió encarecidamente que este año volvamos allá. Yo le dije, no sé, porque hay otras programaciones para atender, pero él me dice y me hizo comprometer para que lleve de nuevo, porque quiere recibir mejor el beneficio que trajo para la ciudad. Hermanos, estamos volviéndonos conocidos. Ese conocido no es nuestra persona, es la palabra. El ministerio de Juan, que va a cerrar esta era, que está siendo propagado, hermanos, en las ciudades por el Expolibrio. Y el Expolibrio del Sur también. Para mí el Expolibrio más lindo. Hizo también grandes cosas en el sur. Y en el norte, los hermanos solo hasta ahora han invertido, porque estaba muy deteriorado. Estaba en Salvador, en Bahía. Entonces eso estaba muy dañado, pero ahora está quedando muy lindo. Muy pronto ya entrará en acción. Va a recorrer el norte, el nordeste y el centro-oeste. Y futuramente, quizás el Señor nos dé un Expolibrio para cada región de Brasil. Y alguna región grande como Sudeste quizás nos dé 2. Pero el Señor es el que sabe. Solo queremos hacer su voluntad. Hermanos, la palabra es el vehículo principal con que trabajamos. Y esa palabra no es mi palabra, ni tu palabra. Tiene que ser la palabra del Padre, la palabra de Dios, la palabra que el Señor opera con milagros, con señales, porque es su obra, no es nuestra obra. Él es el responsable y trabajamos en el descanso porque Dios es el que hace. No confiamos en nuestra carne, sino en el Señor. Jesús era así como ministro, no hacía su propia voluntad. Juan capítulo 7, 16. Juan 7. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Si Jesús hablara por sí mismo, si la enseñanza es de Él, entonces Dios no haría su obra. Versículo 18, preste bien atención, hermano. Este es un punto crucial para quien quiere ser un ministro del nuevo pacto. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Lea una vez más para ti mismo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por lo tanto, hermanos, no hable por sí. No crea que tú eres el capaz, por la elocuencia, de hacer tantas cosas que los hermanos no saben. Yo sé hacer, pero el que habla por sí mismo está buscando su propia gloria. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No robamos la gloria de Dios para nosotros, porque la obra es de Dios. Y quien realiza la obra es la palabra de Dios. Todo es Dios, el poder es de Dios. Yo soy solamente un vaso
conteniendo el tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. João 17. Juan capítulo 17. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús no transmitió sus propias palabras. Él transmitió las palabras que el Padre le dio. Es el punto número uno. No tenemos libertad de hablar nuestra propia palabra. Ellos la recibieron y verdaderamente conocieron que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Ellos conocieron el origen de la palabra. El origen de quien todo comienza, que es el Padre. ¿Quién envió a quién, hermanos? Necesitamos exaltar a Dios. Cuando demos un buen mensaje, es Dios que tiene que ser glorificado. Cuando la palabra realiza la obra de Dios, toda la gloria es de Él, no es nuestra. Nunca robe la gloria de Dios. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermanos, nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos, así como el Hijo nada puede hacer por sí mismo. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por lo tanto, hermanos, deje su capacidad de lado. Deje lo que usted cree que puede hacer muchas cosas para Dios. La única cosa que realmente va a ser la obra de Dios es Dios haciendo por medio de nosotros. En Juan 15 el Señor dijo: sin mí nada podréis hacer. Yo soy la vid verdadera y vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, hermanos, este es un principio importantísimo para ser un ministro del nuevo pacto. Amén. Vamos a continuar. Juan capítulo 6, 38. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Jesús no vino para hacer su propia voluntad. Por lo tanto, hermano, tenemos lleno de voluntad propia querer hacer de nuestra manera, pero el Señor fue muy fiel a su Padre. Entonces el ministro del nuevo pacto tiene que conocer este camino y ser fiel a Dios. Amén. Señor Jesús, no sé cómo expresar a ustedes. Yo no sé si están muy cansados de que hable sobre este punto, pero en la vida normal somos muy incentivados a sobresalir en lo que hacemos. Nosotros somos alentados a buscar el éxito, ¿no es cierto?
Nós somos ensinados enseñados, se nos a no enseña a no ser lugar comum de todos, comunes como los demás, ser diferente. sino que podamos ser diferentes y tener éxito en la vida. Não foi diferente comigo. No fue diferente conmigo. Eu queria Yo quería ter êxito na minha vida, tener éxito en mi vida, principalmente na vida profissional. principalmente en la vida profesional. Eu, na época, Yo en la época fiz a melhor escola de engenharia. me formé en la mejor escuela de ingeniería en que yo podía estar. Eu queria mesmo Yo quería aún entrar no ITA, entra- Instituto Tecnológico da Aeronáutica. entrar en el Instituto Mas, na Tecnológico época, de eu não era Aeronáutica, brasileiro naturalizado, pero no era brasilero naturalizado y no podía hacer esa facultad. Então eu fiz Entonces hice a USP, Universidade de en São la Paulo, Universidad Escola de San Pablo, en la Escuela Politécnica, Politécnica. A meu ver, que a mi ver a melhor escola de era engenharia que la eu podia fazer. mejor escuela de ingeniería que yo podía estar. Yo lo hice, Me dediquei, me dediqué, queria me sobressair, quería sobresalir, queria ser os melhores, quería ser uno de los dos mejores melhores alunos. alumnos. E nos últimos Y en anos, los últimos años, quarto ano, quinto en ano el da cuarto, faculdade, quinto año de la facultad, eu era dos melhores alunos da yo era uno de los mejores alumnos de la Em escuela. algumas das matérias mais difíceis En algunas de las materias más difíciles que ensinavam que a enseñaban teoria da casca, la das teoría de las cascas, cáscaras, estruturas, estru- grandes estruturas. grandes estructuras. Irmãos, eu Hermanos, sobressaía. yo sobresalía. Eu tirei vários 9 e 10. Yo saqué varios 9 y 10 en materias muy Então, no difíciles. quinto ano da Y en el faculdade, quinto antes año de la terminar o facultad, curso, antes de já terminar tinha el sido curso, aprovado em todas as matérias. yo ya había aprobado todas las materias. Y por causa de esas buenas notas de esas materias difíciles, Tinha sido chamado, ya había contratado, sido antes de llamado, contratado contratado já por uma empresa, grande empresa para de consultoria. una gran empresa de consultoría. Graças a Deus, Gracias a eu Dios, consegui me sobressair. yo me conseguí sobresalir, conseguí mi éxito, Graças ao meu esforço, gracias a mi esfuerzo, claro, Deus, com a de ajuda Dios, también con su ayuda, consegui o que eu queria. conseguí lo que quería. Eu consegui entrar nessa empresa. Conseguí entrar en esa empresa, trabajé, Eu virei também professor. me transformé en profesor de la Facultad de Ingeniería. Essa é a vida a que nós somos incentivados Esta es la vida que somos incentivados a a ter sobresalir, sucesso, a tener a éxito, ter êxito na vida. tener éxito en la vida. Mas, irmãos, Pero hermanos, na vida da igreja é en diferente. la vida de la iglesia es diferente. Não procure No busque ter êxito tener pessoal na vida. éxito personal en la vida de la iglesia. Não procure No busque buscar na igreja buscar en la iglesia aquilo que você buscava aquello também que también buscaba en el mundo. En la vida profesional, Irmãos, aqui é diferente. acá es diferente, hermanos. Aqui nós Acá fazemos, nosotros apenas obedecemos. solo apenas obedecemos lo que viene de Dios. Jesus Jesús não tinha sua no autonomia. tenía su autonomía. Jesús solamente hablaba lo que Dios quería que hablara. Jesús no tenía la libertad ni de ir o venir. Su tiempo no era de él. Hoy queremos la libertad de ir y venir, pero Jesús no tenía esa libertad. El Padre es que controlaba su tiempo. Jesús no buscaba su propia obra, ni tampoco ser exaltado. Cuando la multiplicación de los panes no quería ser rey, pero él desaparecía, porque él no vino para eso. Hermanos, si Jesús era así, ¿por qué nosotros queremos buscar éxito en la iglesia de la misma manera que buscábamos en el mundo, en la sociedad? Acá es diferente. Acá, hermanos, es creer y obedecer. El éxito está en creer y obedecer. Aleluya. Oh Señor Jesús, no sé si yo pude transmitir el sentimiento. Hebreos capítulo 5.
embora sendo filho, aprendeu Hebreos 5:8. a obediência. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le Aqui obedecen. não é quem sobressai. Acá no es quien sobresale, aquí no es quien más inteligente, acá no es quien tiene éxito en la carrera, acá es obedecer. Los ministros del nuevo pacto, la primera lección es aprender la obediencia a través de las cosas que sufrimos. Las tribulaciones son excelentes Para Deus colocar cabresto em nós. para colocar el cabresto en nosotros. Não ¿Lo tenho mais entendieron? minha liberdade. Yo no tengo más mi libertad. Isso, a nova aliança El ministro del nuevo pacto no tiene libertad. No habla sus propias palabras, no busca su propia voluntad, no busca su propia gloria. Quem não busca sua própria glória. ¿Quién es que no mentira busca que su se propia você gloria? Es realmente não mentira busca a própria glória. que alguien no busca su propia Porque eu gloria. queria êxito na ¿Por minha qué es que yo profissão? quería éxito en mi vida profesional? Porque quería gloria, Garantia garantía na minha vida profissional, en mi vida profesional, financeira, financiera. mas graças a Deus, Pero irmão, gracias a Dios, Ele tirou hermano, tudo isso el de mim. Señor sacó todo eso de mí. Quando chegou nos anos 80, já Cuando indo llegó pro 90, a los 80 para los 90, irmão Dong começou a falar el sobre hermano esse Don tempo integral. comenzó a hablar sobre servir al Señor de tiempo completo. Como servir ao Senhor em tempo integral. ¿Cómo servir al Señor de tiempo completo? Largar Tinha todo. 4 filhos, Tenía 4 hijos, já bom salário, ya con un buen salario de ingeniero, tranquila, una vida tranquila. estava com muita coisa, No me dinheiro preocupaba porque sobraba el sobrava. dinero, Hoje que o dinheiro falta, que hoy el dinero falta, e de repente de um dia para pero outro, de repente de não un tem día mais para boleto. otro Não tenho mais salário no final no do hay mês. más salario al fin de mes. ¿Cómo sustentar a mi mujer y mis hijos? Comecei a lutar, Comencé a luchar, lutar, luchar, lutar, luchar, luchar, o Senhor sempre vence. pero el Señor siempre vence. Eu não sabia como será Yo, da minha vida. yo no sabía cómo sería de mi vida. Eu precisava Primero necesitaba de que mi mujer uma comigo. fuese una conmigo. Graças a Deus, ela Gracias foi a Dios, ella fue una conmigo. uma. Larguei Largué a empresa de consultoria. la empresa de consultoría O diretor y el director me falou: me dijo, onde você vai? ¿dónde tú Eu irás? falei: vou servir ao Senhor. Yo voy a servir al Señor. Ele falou assim: você está doido. Tú estás loco, él me dijo. Deixar tudo isso, Dejar todo esto servir ao Senhor. y servir al Señor. Falei: você não vai entender. Usted no va a entender, yo le dije. Mas Deus me chamou. Pero Dios me llamó. A partir desse A partir momento, de ese momento, hermano, eu não sabia, yo no tinha- sabía, tinha incerteza no sobre a tenía minha vida. ni seguridad en mi vida. E eu fiz voto de Yo pobreza. hice un voto de pobreza. Senhor, vou Señor, deixar tudo yo voy a dejar todo pelo Senhor, por amor al Señor, ao Evangelho. por amor al Evangelio. Eu abandonei tudo. Yo abandoné todo mi futuro, mis garantías, mi seguridad, Com 4 filhos nas costas. con 4 hijos en la espalda. Eu tinha um Yo escortinho, tenía um escorte. un escort, un Ainda bem que auto. naquele tempo não se En exigia aquel cinto de tiempo segurança. no se Eu exigía carregava cinto de 4 seguridad. filhos, Yo mais cargaba mulher, 6 pessoas no carro. 4 hijos más, yo y mi mujer 6 personas. Aún daba también lugar para otros jóvenes, lleno de gente en mi auto. Mas, irmão, o Senhor Pero me hermanos, sustentou até o dia de el Señor hasta hoy me sustentó. Aleluya. Não se preocupe. No se preocupe. Eu ainda quis. Yo manter aún uma quise muleta, uma muleta, mantener una que muleta eu ainda dava aula na faculdade. porque yo daba aula en la facultad. Tenía un ingreso, Mas não teve jeito. pero no hubo Mais maneras. ano e meio. Un año y medio más, Estava prejudicando os alunos com Yo- as minhas constantes viagens. yo estaba perjudicando a los alumnos por los constantes viajes a las iglesias. Falar pros meus alunos, Y tenía- "Ó, tenía- semana que vem vou estar aqui, Tenía mas que eu vou hablar recuperar la essas semana que aulas viene, para voy a vocês." estar y voy a reponer las aulas para Mas chegou uma ustedes. hora que ficou difícil. Pero llegó un momento que quedó difícil de hablar. Na faculdade.
tuve que también abandonar la dificultad parando de dar clases. Aí arrumei outra muleta. Ahí agarré otra muleta, otro apoyo. Comprei uma farmacinha Compré una farmacia na pequeña periferia, cheia de bandidos naquele bairro. en la periferia de la ciudad lleno de bandidos. O comércio local, você sabia disso? Pero los bandidos no asaltan el comercio Mas, irmão, local. não me deu dinheiro, só me deu prejuízo. Pero no me dio dinero, solo perjuicios. Eu vendi em Yo troca vendí lotinho, En- também a na cambio periferia. de un auto también en la periferia. Eu queria me desfazer desse lote Yo e me não quería conseguia. deshacer de ese A lote y igreja, no podía. a obra estava precisando de dinheiro. Y la iglesia Eu falei, necesitaba Senhor, de esse lote eu dinero. consigo. Ese lote Eu oferto esse lote para ti, vai. yo ofrendo para ti, Señor. Eu vendi logo, Y lo vendí enseguida, porque era después, do Senhor. porque era del Señor. Irmãos, Hermanos, não que eu tenha feito um voto de pobreza. no es que yo hice un necessariamente voto eu vou viver pobre. de pobreza, voy a Mas, vivir irmãos, eu me pobre. tornei rico em Necesariamente porque me torné rico en todo. Vocês são toda a minha riqueza. Ustedes son toda mi riqueza. La iglesia, los hermanos, É a nossa riqueza. son nuestra riqueza. Aleluya. Esse ministério Este ministerio maravilloso en que estamos envueltos son nuestra riqueza. Por eso, hermanos, tenha pena. no tenga pena de abandonar las cosas terrenales. Quizás no necesite abandonar literalmente, pero hermanos, Vote o seu coração para devote su corazón para hacer la voluntad de Dios. Haga un voto delante del Señor. No necesita dejar su empleo, su esposa, su marido, su familia, su padre, su madre, bens, campo, bienes, propriedades. propiedades. Não precisa deixar No necesita literalmente, dejar literalmente, mas deixe no seu pero coração. déjelo en su corazón. Haga un voto de pobreza para el Señor. Señor, de acá para adelante solo me puede dar, pero no es para mi confort, es para tu obra. Aleluya. Ah, Senhor Jesus. Señor Jesús, oh Señor Este Jesús. foi nosso Senhor Jesus. Este fue nuestro Señor Jesús que abandonó todo. Sua glória. Abandonó su gloria en los cielos. Com Deus. Estaba con Dios. Vivía una vida buena con Vou Dios. falar ainda sobre isso mais para frente. Vamos a hablar más adelante sobre esto. E veio por amor a nós. Y vino por amor a nosotros. Porque Deus, Porque Dios, desculpe falar assim, Senhor, disculpe hablar así, o Deus teimoso, cabeçudo. Ele quis o homem porque Dios quiso al hombre que é abacaxi. que es un Deus colocou o ananá. homem no seu plano Dios principal. puso al hombre en su plan Deus quer principal. salvar esse homem. Dios quiere salvar a este hombre, Duro na queda, duro, cheio de problemas. lleno de problemas. É ou não é? Eso no es así, hermanos. Você não é difícil? ¿Tú no eres difícil acaso? Eu sou difícil. Yo soy difícil. Mas Deus pôs a cabeça Pero Dios puso que Ele quer salvar o en homem su até o cabeza fim. que Dios quiere salvar al hombre hasta el Ele fin. pôs a cabeça Él se puso en la Ele cabeza quer que Él glorificar esse quiere homem. glorificar a este hombre. Ele pôs na Él cabeça se que puso quer en la cabeza santificar que Él esse quiere homem. santificar a este hombre. Ele não só pagou Él no sangue, solo preço de pu- sangue, pagó un precio de sangre para redimirnos de los pecados, nossa vida de passada. nuestra vida pasada. Deus ainda Dios nos deu uma nova aún vida. nos dio una nueva Essa vida. nova vida Y esta é nueva para nós vida recebermos es para mais de recibir Deus. más de A Dios. nossa salvação Nuestra está em receber mais de salvación Deus está en recibir más de através da Dios sua a palavra. través de su Ó Pai, palabra. santifica-os na verdade, Santifícalos e a en la tua verdad, porque palavra é a palabra verdade. es verdad. Aleluya. Às vezes não entende A veces no Deus entendemos a este Dios cercado de anjos cercado de ángeles bons, buenos que nunca pecaram, que nunca com exceção pecaron, dos que con excepción de los que se desviaron seguiram a Satanás. y siguieron a Mas Deus Satanás. tem Pero Dios miríades e miríades tenía anjos. millares y millares de ángeles buenos, obedientes a Él. Ele não escolheu a eles. Y no lo escogió a ellos. Escolheu o filho de Abraão como Escogió a un hijo de Abraham como nosotros. nós, desobedientes. Desobedientes, Ofendemos a Deus. ofendiendo a Dios, Negamos a Deus. negando Fomos a Él. contra Deus. Somos contra de Él. Todos os dias nós erramos. Todos los días Nos erramos, arrependimento. nos arrepentimos, Crescemos mais um pouco. crecemos un poco. Parece tão difícil Parece trabalhar nesse homem.
tan difícil trabajar en este hombre, pero Dios no desiste de este hombre. Aleluya. Deus vai cumprir. Dios va a cumplir su voluntad. Eu vou mostrar para vocês. Yo les voy a mostrar a ustedes cómo parece distante, parece lejos, pero Dios preparó todo. Él lo hará. Espere mais um pouco. Espere un poco más. Mensagem, nós vamos chegar. Nosotros vamos a llegar. Esse Deus teimoso, Ese Dios ele colocou na sua vontade o colocó en su voluntad, en el beneplácito de su voluntad, darnos la filiación, hacernos heredar essa herança. esa herencia maravillosa. Senhor, Oh Señor Jesús, que posso dizer, irmão? ¿qué podemos decir, hermanos? Si Él lo quiso así, Sorte nossa. es nuestra suerte. Basta, irmãos, Basta, hermanos, largar tudo largar todo para seguir ao Senhor. para seguir al Señor. Aquilo que você considerava Aquello que importante. tú considerabas importante, largue. Não precisa largar literalmente. No como eu necesita largar literalmente como yo lo hice, larguei. pero en su corazón sí. Deixa tudo Deje todo para servir ao Senhor. para servir al Señor. Ele faz. Él hace. Agora chegou a vez do Pedro. Ahora llegó la oportunidad de Pedro. Impossível. Forte no caráter. Pedro era alguien imposible, fuerte en su carácter, precipitado, rápido. Vem um cobrador de imposto. Viene el cobrador de impuestos. Vuestro maestro paga el impuesto. Pedro não precisa nem consultar. Pedro no necesitó consultar al Señor, dijo sí, claro. Não virou as costas. Cuando se dio apenas la vuelta, Jesús le dijo, Pedro, De quem os reis da ¿de terra quiénes los reyes de la tierra cobran los impuestos? ou dos seus filhos? ¿Lo de los otros o de sus hijos? Pedro entendió, es de los otros. Y él era el hijo de Dios. Era o imposto do templo. Porque aquel impuesto era el impuesto al templo. Y Jesús es el hijo de Dios. No paga ese impuesto. Entonces, Testemunho, Pedro, para no avergonzarlo, ya que fuiste precipitado en el hablar, pescar. va a pescar. Vai pescar. No va a ir, va a pescar. E você vai Y usted va da boca do peixe. de la boca del pez. Você vai tirar o dinheiro Tú suficiente. vas a sacar el dinero suficiente por mí y por ti. Lá vai Pedro. Ahí está Pedro. Eu sou tão precipitado. ¿Por qué es que estoy yo Porque a tan minha boca apurado? sempre Porque é mais siempre rápida que a minha mente. es más rápida mi boca que la Irmãos, mente, ele hermanos. estava sendo trabalhado. Él estaba siendo trabajado por el Señor. E outra vez, Y otra o vez, Senhor levou el em Señor particular a ele e a Tiago, en João, particular lo llevó a Santiago, a Juan, e ali o Senhor a un transfigurou-se. monte alto y se Irmãos, transfiguró. eles viram o Senhor Ellos Jesus vieron al Señor Jesús en el reino, na manifestação do reino. en la manifestación del reino. Jesús se transfiguró y Pedro se quedó tan alegre. Demais, né? Ele é demais. Él es E demasiado. viu aquela coisa Y él vio aquella cosa entusiasmado. Señor, cuán buenos estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, 3 enramadas, porque apareció Moisés y Elías. Voy a hacer una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Como é bom ficarmos aqui Oh, qué bueno es quedarnos acá. vivendo aqui com Jesus. Vamos a quedar viviendo acá con Jesús, con Moisés y con Elías. Qué maravilloso. Mal falava ainda Pero cuando no terminaba aún de hablar, vino una nube que y una voz que decía que lo interrumpió. e quando ele viu Y não cuando tinha él mais vio, no había más a nadie, solamente a Jesús. voz que dizia, Una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A él oíd. Aleluya. "Oh, Pedro precipitado, Oh Pedro precipitado. Pedro rápido Oh em fazer Pedro rápido en hacer las cosas, en pensar las cosas. ¿Cómo servirás al Señor así? É ou não é? ¿Es o no es así, hermanos? Quando Jesus, Cuando Jesús em Mateus en Mateo 13, 14, 15, 16, 13, 17, 14, 15, 16, 17 nas mãos iba a ser entregado en las manos de los sumos sacerdotes, ser muerto el tercer día. que todos te abandonem, Señor, aunque jamais te todos te abandonarei. abandonen, yo no te abandonaré. Muito corajoso. Pedro era muy corajudo. Nós, Es como nosotros. aqui a gente em teoria, em doutrina, Acá en teoría, en doctrina, fala grosso.
hablamos grosso. Yo jamás abandonaré al Señor. Pero hermano, viene una primera prueba. Você é o primeiro a fugir. Tú eres el primero en huir. E o Senhor falou, na Y el verdade, Señor dijo, en verdad, hoy não cantará o no galo cantará el gallo sem que você me tenha sin que tú negado me hayas 3 negado vezes. 3 Não é uma veces. vez, uma vez, No es una vez. Una vez Ele quizás errou, él erró, acabou. Mas terminó, 3 pero vezes 3 tem veces desculpas. no hay disculpas. Irmão Pedro, El- somos nós. Hermano Pedro, somos nosotros, precipitados, Rápido em falar. rápidos en rápido hablar, em agir. rápidos en reaccionar. Não, né? A palavra, o falar sai antes da... El hablar sale antes. Portanto, irmãos, Por lo tanto, o Senhor hermanos, estava trabalhando nesse Pedro. El Señor necesitaba trabajar en Na ese noite Pedro. do Getsêmani, En la quando noche Jesus del foi traído, Getsemaní, cuando vieron os fue soldados do traicionado, sumo sacerdote, vinieron los soldados del sumo sacerdote y Pedro, precipitado, puxou a espada e sacó cortou la a espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Meu Deus do céu, puxou da espada. Sacó la espada, Jesús le dijo, por favor no haga eso. Colou. Volvió a poner la oreja en su lugar. Hermanos, este Pedro Nosso retrato. es nuestro retrato de ese Pedro. Él quiere volver un ministro del nuevo pacto. Él quiere hacer de ti un ministro del nuevo pacto. E quando Y chegou cuando no auge, llegó en el auge en que Jesús dijo, tú me negarás 3 veces, quando ele negou na frente cuando do criado, negó da frente a la serva, criada de la quando negou sierva, pela terceira vez, cuando o negó galo por la cantou. tercera vez el gallo cantó, Ele se lembrou. él se acordó de lo que Jesús le dijo. Evangelho Y fala uno de los evangelios dice que Jesús miró a él saiu para y chorar. Pedro salió para llorar amargamente. Oh Señor Jesús, él creía Que Jesus que Jesús iria refugá-lo. él iría a rechazarlo, que yo no tendría más esperanza de seguirle al Señor. Quizás ahora tú hiciste tantas cosas, quizás hoy Mas eu nunca vou ser ministro da tú aliança. hiciste tantas cosas malas y nunca serías ministro del nuevo pacto, pero Dios te está llamando de nuevo. Na manhã em que En la Jesus mañana que Jesús resucitó, ele mandou dizer Él aos mandó a decir a los que discípulos ele ressuscitou que Él resucitó a y Pedro. a Pedro. A Pedro. Y a Pedro, hermano, este artículo Eu acho que saiu no primeiro jornal. creo que salió en el primer periódico Árbol de la Foi Vida. no primeiro ou não? Acho que foi no primeiro. Creo que fue en el primero. Um dos primeiros. Uno de los primeros periódicos, Hein? Árbol de la Vida. Este artículo. Eu traduzi Yo traduje esse livrete. eso, Traduzi. ese librete. Quando Pedro Cuando Pedro achava que se Jesus creía havia que abandonado, Jesús aí lo ele había escolheu abandonado y había escogido otros, porque realmente él falló y negó al Señor 3 veces después de trabajar 3 años sobre él, pero Jesús mandó a llamarlo. Y a Pedro. Nessa conferência, En esta conferencia, ponha o seu nome aí. ponga tu nombre E ahí, a José, y a José, e a Maria, y a María, e a Alfredo, y a Alfredo, e a Mário, y a Mario. o Senhor quer chamar você de volta. El Señor quiere llamarte de vuelta. Aí depois que você Después ressuscitou, que el Señor resucitó, apareceu a Pedro. el Señor se le apareció a Pedro Ela pescaria. en aquella pesca, Sempre pescaria. siempre la pesca. E Deus Y Dios pudo ressuscitar homem. resucitar a un hombre. Pedro, na verdade, para mí, Pedro, en realidad, para mí, livro de Atos, en el libro de outro homem. Hechos, él es otro hombre, porque Dios trabajó en él. Irmão, Deus podia Y contar hermanos, com Dios ele podía na contar liderança con él en el liderazgo do ministério del da nova ministerio del nuevo pacto aliança, livro de Atos. en el libro de Hechos. Pedro se tornou Pedro se volvió otro hermano. Él fue trabajado por Dios. seus defeitos. Él conoció su Ele defecto, que era um homem conoció precipitado. que era un hombre Ele precisava precipitado, trabalhar de Deus. que necesitaba el trabajar de Dios en la misericordia de Dios. Dios lo llamó de vuelta. Para quem não tinha mais esperança, Para quien no tenía más esperanza de servir al Señor, el Señor le llamó de nuevo, aún le dio liderazgo. Aleluya. Ele quem Él irmãos, a quien história lideró do 12º
la elección del 12º Matías. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder sobre las personas. Pedro se levantó con los 11. Él no se precipitó, él habló exactamente lo que Dios quería que hablase. Ese era el Pedro precipitado, hablaba en el momento equivocado, creía que era fuerte en la carne, confiaba en sí mismo. Este Pedro, en el libro de Hechos, es otro Pedro, con quien Dios puede contar, con un liderazgo fuerte, osado, en medio de los judíos. Él, con el riesgo de morir, aún estaba afirmando que Jesús es el Cristo. Que en el nombre de Jesús Nazareno, Él operaba aquellos milagros. Cuando le prohibieron de hablar, en ese nombre de Jesús, Él osó decir aún más. Él y Juan, hermanos, este es el Pedro nuevo que conocemos, Señor Jesús. Aleluya. Dios te quiere preparar. Yo no tengo tiempo de hablar de Juan, pero quiero parar acá. Yo quiero alentarte. Tú viniste a esta conferencia porque Dios tiene esa esperanza. Tú que viniste a esta conferencia como un miembro débil, quizás que no va a cargar el ministerio en sus espaldas, pero Dios quiere llamarte porque Dios te escogió a ti. El hecho de estar acá es porque Dios te eligió. Dios quiere enseñarte a ti a hacer un voto delante del Señor, de colocar la voluntad de Dios en primer lugar en tu vida, pero no para tu beneficio. Aún en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, podemos estar haciendo la obra en beneficio propio. Podemos estar buscando un lugar en la iglesia, en la obra del Señor, procurar un lugar para tener éxito a través de algún servicio, que mi nombre aparezca. Hermanos, olvídese de todo eso. Esto no sirve para nada. Estamos acá para hacer solamente la voluntad del Señor, y quien hace la obra es Dios por medio de su palabra. Cabe a nosotros solamente creer y obedecer y dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas. El Señor está preparándote a ti para ser un ministro del nuevo pacto. El libro de 2 Corintios, en el pasado leíamos la historia, testimonios de los apóstoles como Pablo, los grandes apóstoles, usado por el Señor en el pasado. Pero yo quiero decirte que 2 Corintios estamos leyendo tu historia, estamos leyendo tú siendo preparado. Dios quiere prepararte. No tenga miedo de largar todo, de dejar todo para seguir al Señor. No tenga miedo. Yo estoy vivo hasta acá, hermano. No me quedé más pobre. No perdí años de vida, de salud. No, por el contrario. Yo soy un joven. Sirva al Señor, vale la pena. Elija el derecho de primogenitura. Aleluya. Señor Jesús. Dios te eligió a ti. Tú formas parte de los escogidos de Dios. Mientras que muchos no tienen acceso a estas revelaciones, muchos no conocen la voluntad de Dios como tú estás conociendo. Muchos no conocen los caminos de Dios, los medios de Dios trabajar, pero tú estás teniendo acceso porque estás entrando en el ministerio de Juan. Y quien entra en el ministerio de Juan, participa de ese ministerio, serán los que van a vencer, serán los vencedores. Los escogidos, los que heredarán la vida eterna, los que heredarán la bendición doblada. Todos, cuando vinieron el nuevo cielo y la nueva tierra,
Todos participarán de aquello que Dios planeó para el hombre, pero nosotros vamos a disfrutar el doble, porque también lo disfrutaremos en el milenio. Tenemos la porción doblada de la bendición. ¿Quieres eso o no? ¿O estás contento con la Nueva Jerusalén? Tener ahí la bendición. Yo quiero decirte que la bendición del reino milenial es mejor. Es el galardón. El galardón para ti. Vale la pena pagar el precio. Vamos a pagar el precio. Entregar al Señor a nuestras vidas. Dios necesita contar contigo. Dios pregunta esta noche para ti: ¿puedo contar contigo? Sí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. El Señor quiere contar contigo. El ministerio de Juan, hermanos, no es cualquiera que entenderá. El ministerio de Juan no es cualquiera que tendrá esta revelación. Esta revelación está siendo dado como privilegio para ti. Por lo tanto, hermano, no pierda esta oportunidad de Dios ofreciéndonos el derecho de primogenitura. No lo venda por un plato de lentejas. Agarre ese derecho. Y finalmente yo olvidé de leer Hebreos 12. Hebreos 12, que dice: Señor Jesús. Hebreos 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocara el monte, sería apedreada. Y tan terrible lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Esto es para los vencedores. Se habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la iglesia universal, a la congregación de los primogénitos. Tú estás en la iglesia de los primogénitos. No venda ese derecho. Inscrito en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Amén. Voy a parar por acá. Dios les bendiga a ustedes. Vamos a escribir una nueva historia en nuestra vida a partir de esta conferencia. Vamos a dar vuelta a la página. Si tú hasta hoy no tenías esperanza de ser ministro del nuevo pacto, Dios te está recuperando. Por eso te trajo. Dios espera de ti esta reacción. Que Dios pueda bendecir a todos ustedes. Amén. Jesús es el Señor.